Este viernes se inauguró el nuevo aeropuerto de Salto en una ceremonia a la que asistió el presidente Luis Lacalle Pou. Allí el intendente salteño, Andrés Lima, si bien elogió la obra del aeropuerto, reclamó otro tipo de inversiones y recordó algunas promesas de la campaña electoral. Para ahondar en esto ya estamos en contacto con el jefe comunal salteño. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lima. Buen día, un gusto participar del programa. Gracias a ti por estos minutos. Bueno, antes de pasar, ¿no?, a los cuestionamientos que mencionábamos, que tú le hiciste al presidente, ¿qué significa que el aeropuerto ahora cuente con estándares internacionales? Es importante, creo que para el interior es importante tener esta infraestructura. Ahora viene un desafío distinto, ¿no?, que es la conectividad real. Es decir, una compañía aérea que tome a su cargo estos recorridos. Ojalá que se pueda dar cuanto antes, pero sin duda que para poder pensar en conectividad, primero se necesita la infraestructura. Hoy la infraestructura está, hoy el aeropuerto reúne las características como para recibir una compañía aérea que pueda hacer el vínculo o la conexión con Montevideo, con el este del país, con la ciudad de Rivera. Creo que desde ese punto de vista mejorar la infraestructura siempre es bueno. Y destacar que este es un proceso que también se inició en la época en que el propio Frente Amplio era gobierno nacional. Recuerdo haber tenido en mi primer periodo como intendente de Salto distintas instancias con el ministro Víctor Rossi, en donde se habló muchísimas veces de esta posibilidad del aeropuerto internacional de Salto. Tengamos en cuenta que también Tabaré al final de su segundo mandato también impulsa, ¿no?, normativa a nivel país para generar y para fomentar y mejorar la infraestructura. Este gobierno decidió mantener esa línea de trabajo que claramente había iniciado Tabaré. Creo que también hay que reconocer cuando las cosas se concretan. Y de aquí en más tenemos esa etapa, ¿no? Que bueno, los aeropuertos están hechos, la infraestructura está. ¿Qué compañía en definitiva va a tomar a su cargo esa conectividad? Por lo menos en el caso nuestro quedamos en dejar pasar unos días, tener alguna reunión con Aeropuertos Uruguay, saber en qué etapa está eso y bueno, qué podemos hacer aquí desde el norte para que esto pueda concretarse. Más allá de esto del aeropuerto, hay otras inversiones que están en juego en Salto y tú te referiste a ellas, ¿no?, durante esta inauguración, algo que le molestó al presidente de la República y a otros dirigentes del oficialismo. ¿Podemos repasar cuáles son estos reclamos que tú le hacías? Sí, tampoco entendemos por qué el enojo, porque en realidad cada uno de esos compromisos que mencioné hechos por el gobierno nacional fueron hechos hasta de forma institucional. Por tanto, entendimos que ya que eran planteos que se habían hecho en el ámbito institucional y no solo en campaña, entendíamos que también debía ser en una actividad institucional en donde como intendente de un departamento plantear nuestra preocupación, porque han pasado 4 años y de todos los compromisos que se hicieron y que seguramente tuvieron su incidencia para que más de un uruguayo en nuestro departamento tomara la opción de acompañar a la coalición multicolor, y hoy vemos que pasaron 4 años y de lo que se prometió no se cumplió nada. Y ahí me refiero a la construcción de un puerto de barcazas al norte de la represa de Salto Grande, en la desembocadura de un arroyo, el arroyo Itapeví, sobre el lago de la represa. Se habló de una inversión de más de $20 millones, que iba a conectar el norte del país con el sur de Brasil, que por allí se iba a canalizar fundamentalmente soja. Se habló de, es más, el propio, en aquel momento quien era secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, estuvo en más de una oportunidad aquí en nuestro departamento como secretario de la presidencia. Hubieron conferencias de prensa, anuncios de que el aeropuerto iba a ser una realidad. Se nos pidió como intendencia que agilizáramos los permisos para que el puerto de barcazas pudiera construirse. Trabajamos en el tema varios meses. La autorización estuvo dada en junio del año 2021 y bueno, hasta el día de hoy estamos esperando. La segunda inversión que también fue planteada por el gobierno nacional
y que hasta el día de hoy estamos esperando, es un puerto seco. Se anunció también la construcción de un puerto seco en el paso de frontera Salto Concordia. Para quien está escuchando, ¿no? Puerto seco significa que los 35.000, 40.000 camiones paraguayos fundamentalmente que pasan por o que ingresan a nuestro país por el puente Salto Concordia y que toman luego la ruta 3, la ruta 1 hasta el puerto Montevideo, se nos dijo y se mencionó de que no iban esos 35.000 camiones paraguayos, no iban a llegar al puerto Montevideo, sino que se iba a generar una infraestructura, se habló de varios millones de dólares, ahí en la zona del paso de frontera, para que los camiones paraguayos dejaran la mercadería, dejaran los contenedores y volvieran a su país de origen. Y que iba a ser el transporte nacional y departamental o regional que se iba a encargar de trasladar desde Salto hasta Montevideo esos contenedores. Y de una infraestructura que iba a permitir a los camioneros que llegaban desde el exterior a permanecer 24, 48, 72 horas, el tiempo que fuese necesario, y que la burocracia o todo lo vinculado con lo legal y lo administrativo para dejar la mercadería y que fuese otra empresa la que lo trasladara hacia Montevideo. No se cumplió, lo estamos esperando. También se mencionó un ferrocarril, se mencionó que iba a haber una conexión por ferrocarril entre la ciudad de Concordia y la ciudad de Salto, que iba a fortalecer, en este caso, el turismo en esta región. Se planteó también la construcción de la instalación de un free shop en Termas de Daymán, que en este caso iba a consolidar el destino termal y por otro lado iba a generar un turismo de compras que iba a también ser, iba a ampliar la propuesta pensando fundamentalmente en este centro termal ubicado ahí en el límite entre Salto y Paysandú. Y se mencionó también la construcción de 5 polideportivos en distintos puntos de la ciudad, que también iban a hacer inversiones en infraestructura claves. Bueno, de todo esto, hasta el día de hoy no tenemos nada. Y bueno, por un lado, plantear al presidente, está en su último año de gobierno. Uh-huh. ¿Cuándo se va a concretar lo que se planteó como ejes de desarrollo, incluso en la propia campaña electoral? Estos fueron los ejes que la coalición multicolor planteó a el departamento. Y reitero, eso tuvo una incidencia directa en lo que fue todo el proceso electoral. Después lo mantuvieron. Vino el propio presidente, el propio secretario de la presidencia, referentes locales de la coalición que permanentemente recalcaban estas iniciativas. Bueno, nos preocupa de que el gobierno está terminando y de todo esto hoy no hay nada. Andrés, ¿por qué elegiste la inauguración del aeropuerto para cuestionar al gobierno? Porque creo que son de las pocas actividades, por lo menos las pocas actividades institucionales que van quedando en el correr del año 2024. Segundo, porque ya se lo hemos planteado personalmente en distintas instancias que hemos tenido, tanto en la capital del país, en la Torre Ejecutiva, como aquí en la ciudad de Salto. Entonces, bueno, vemos que las instancias se van agotando, los planteos fueron formulados en varias instancias. Lo mismo que pasó con políticas de frontera. ¿En cuántas oportunidades, cuántas instancias tuvimos con el gobierno nacional planteándole políticas de frontera? Y fue como hablarle una estatua, fue como hablarle a la pared. Nunca tuvimos ninguna respuesta, nunca se generó en el presidente de la República ni en su equipo la sensibilidad como para atender una problemática que hoy de repente no se siente tanto como el 2023, porque Milei devaluó en la Argentina y bueno, eso tuvo una incidencia en toda esta región, pero el gobierno nacional no ha hecho nada y no va a hacer nada. Entonces uno va sacando conclusiones. Si no planteamos este tipo de cuestiones en este tipo de instancias, y va a pasar lo mismo que pasó con política de frontera. Van a dejar, es más, lo mencioné el año pasado, la sensación que uno tenía es que el gobierno prefería que comercios clausuraran, que trabajadores perdieran su fuente de trabajo antes de tomar alguna medida puntual. Y la conclusión que sacamos es, y bueno, están de alguna manera defendiendo, protegiendo, tutelando a los grandes importadores de esta región del país, que son en definitiva los que se vieron beneficiados durante 2021, 2022, 2023 con esa diferencia cambiaria, en perjuicio de la inmensa mayoría
de los comerciantes de la zona. Bueno, son opciones. Nosotros no compartimos, no estamos de acuerdo, lo marcamos el año pasado. Entonces lo que vemos es que el tiempo pasa, estamos en el último año y seguramente van a querer dejar morir el tema como dejaron morir todos los planteos que se hicieron desde la región vinculados con temas de frontera. Y como además fueron planteos institucionales, lo planteé y lo planteamos además en una instancia institucional, en donde, por un lado, reconocimos la infraestructura y la inversión realizada, no por el gobierno, sabemos que la inversión es privada, Aeropuertos Uruguay, sí la concesión la da el gobierno central, pero bueno, sobre todo lo demás, hasta el día de hoy, no tenemos respuesta. El viernes y en definitivo tiene que hacerse cargo de los compromisos que hace y bueno, de los aciertos y de los errores. El viernes tú hablabas también de la situación de trabajadores y trabajadoras de la empresa Boreal, ¿no? Allí también en el departamento de Salto, que trabajaba con cáñamo, que había sido una gran apuesta, si se quiere, para el departamento. Había estado presente el presidente de la República en su inauguración. Y hace un ratito nada más, y lo decíamos hace minutos, publicó nuestro compañero Eduardo Preve allí en la red X, que asesinaron al empresario Gonzalo Aguiar en Maldonado, que estaba investigado por la estafa de 20 millones por el cierre, 20 millones de dólares por el cierre de empresas de cannabis, de esta empresa que mencionábamos. Aparentemente no, dice, bueno, lo mató una expareja, pero ¿qué te lleva a pensar esta situación? Sí, también fue uno de los reclamos que se le hizo al presidente el viernes pasado. El propio presidente, tú lo mencionabas, el 7 de septiembre del año 2020. 7 de septiembre del año 2020. Fue la fecha en la que se inauguró, en la que se presentó la fábrica Boreal, fábrica de cáñamo, y en aquel momento fue planteado como la gran apuesta del gobierno en cuanto a la generación de trabajo. Se habló de números, de un número de empleo que iba a generar, que bueno, sorprendió a todos y ojalá se hubiese logrado. Lo cierto es que 3 años después cerró sus puertas, los trabajadores fueron notificados a través de un WhatsApp de que quedaban sin su trabajo. Hasta el día de hoy están gestionando el cobro de los salarios que quedaron pendientes y algunos otros beneficios salariales vinculados con la liquidación que jamás han cobrado. Al mismo tiempo también los productores que confiaron en la palabra del presidente y que optaron por plantar, pero plantaron porque le creyeron al presidente y quedaron con la cosecha plantada, quedaron con sus unidades productivas, con su tierra, con su chacra, con cáñamo plantado, sin poder colocarlo. Y eso naturalmente que generó pérdidas importantes para muchísimos productores de esta región del país que, reitero, creyeron en la palabra del presidente. Andrés, ¿te preocupa? ¿Perdón? No, digo, ¿te preocupa, te llama la atención el asesinato justamente de esta persona? Sí, por supuesto de que preocupa y de que llama la atención. Ahora también es cierto que tenemos todavía a la vuelta varias centenas de trabajadores que ni siquiera lograron un seguro de paro especial. Tampoco se logró que el Ministerio de Trabajo sensibilizara al ministro Pablo Mieres de acordar un seguro de paro especial para los trabajadores. Es decir, no se pudo obtener siquiera un seguro de paro, un subsidio por desempleo mientras los trabajadores hacían sus reclamaciones. Entonces, bueno, toda esta situación se lo planteamos al presidente. Ahora, al presidente no se le movió un pelo, también hay que decirlo. Además de que no respondió ninguno de los planteos que se le hizo. Entonces, incluso aquí en Salto, desde el viernes, las repercusiones que ha tenido o los referentes de la coalición en el departamento, ninguno ha salido a dar una respuesta sobre la cuestión de fondo. Han opinado sobre 25.000 temas vinculados al aeropuerto, pero sobre los temas centrales que son la inversión, nadie ha respondido. Y bueno, vemos que pasa un día más que
sin respuesta a todos estos planteos, y la sensación que uno tiene es que el gobierno lo que quiere es que esto pase lo más desapercibido, que nadie se acuerde del tema, que nadie le pregunte a ningún integrante del gobierno qué pasó con cada una de estas inversiones, que se cayeron, ¿no? Cada una de las mismas se fueron cayendo. Además, en una de las inversiones vinculadas con el puerto de Barcazas, hasta hay alguna vinculación con algún inversor de Paraguay que también está vinculado a alguna situación de estafa en aquel departamento. Entonces, bueno, todas estas situaciones nos preocupan, porque en realidad lo que uno siente es que se jugó con la buena voluntad, como pasó a nivel nacional, así como la coalición a nivel nacional jugó con la buena voluntad y con la buena fe de muchos uruguayos y los terminó engañando. Acá a nivel departamental sucedió lo mismo, por más que no quieran que uno diga. Andrés, queríamos hablar con vos también de las elecciones internas, de cómo avanza tu campaña, cómo pensás remontar el último lugar en el que te ponen las encuestas de opinión pública. Nosotros lo hemos planteado desde el primer día, ¿no? Nosotros venimos a sumarle al Frente Amplio en un territorio que es bastante complejo, que no es sencillo, en donde el Frente Amplio le ha costado históricamente, si bien lo que uno más siente y lo que más duele es el proceso electoral 2019-2020, pero también es cierto que nos ha costado como Frente Amplio a lo largo de los 53 años consolidar procesos de gobierno en muchas intendencias que hemos ganado, que no hemos podido sostener y que la hemos perdido. Entonces, bueno, en ese territorio estamos desarrollando nuestra actividad, tratando de sumarle al Frente Amplio. Vemos un país que está dividido en dos mitades, quedó claramente expuesto en la elección de 2019, 2 años y medio después, con la votación de la LUC, en 2022 sucedió algo parecido. En noviembre de 19 la diferencia entre los candidatos a la presidencia había sido de tan solo 30.000 votos, en la votación de la LUC fueron 20.000, entonces uno ve que en ese escenario de paridad, en donde si bien hoy las encuestas están dando el triunfo del Frente en segunda vuelta, creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que sea en primera vuelta, para que sea con mayoría parlamentaria y para que también en el interior el Frente pueda ir mejorando su votación, y es donde fundamentalmente se fueron los votos prestados, ¿no? En octubre de 2019, casi 200.000 uruguayos del interior del país dejaron de acompañar al Frente Amplio y bueno, tenemos que ir a buscarlo. Sabemos que es una tarea no sencilla, pero necesaria. Y creo que de alguna manera el Frente Amplio termina habilitando nuestra candidatura para permitirnos estar en ese territorio y poder llegar a localidades desde no solo las capitales departamentales, sino las localidades más pequeñas, donde está claro que el control social, sobre todo el Partido Nacional, es muy fuerte, en donde muchas veces el votante que se define como frente amplista no puede mostrarse, no puede identificarse por las represalias que hay. Entonces, bueno, ahí estamos, en ese territorio estamos tratando de generar adhesiones hacia el Frente Amplio, en el entendido, bueno, de que va a ser una elección en donde el objetivo debe ser en primera vuelta, y no perdamos de vista cómo trabaja la derecha, ¿no? Miremos el ejemplo de Brasil. Cuando Lula en marzo del 23, creo que fue en marzo del 23, anuncia su candidatura a la presidencia, le llevaba a Bolsonaro más de 20 puntos. Estamos hablando de varias decenas de millones de brasileños. Y sabemos cómo terminó. Terminó ganando Lula en segunda vuelta por 1 punto. Entonces, ¿qué pasó con aquellos millones de brasileños que en marzo, abril, en mayo decían que cuando se los consultaba, decían tranquilamente y con convicción, supone uno con convicción, que iban a votar a Lula, que iban a los actos de Lula, que iban con una bandera del PT a las caravanas de Lula, que esperaban que el acto terminara para sacarse una selfie con el candidato a presidente, pero después en octubre o noviembre terminaron votando a Bolsonaro? ¿Qué pasó en esos meses de marzo a noviembre para que se diera ese cambio tan radical en cuanto a la adhesión? Está claro, planes sociales hubieron, pero los brasileños se olvidaron de los primeros 3 años de gobierno de Jair Bolsonaro, se quedaron con los últimos 5 minutos del partido, se quedaron con los 15 minutos finales. Entonces, esas cosas hacen de que
la militancia hay que redoblar, hay que tener presente este tipo de instancias. Está claro que van a haber muchas promesas en estos meses, muchísimas promesas. Van sobre todo, estoy convencido de que se va a tratar desde la derecha, ¿no? Desde la coalición, se va a tratar de llegar a aquellos sectores más vulnerables de la población para prometer el oro y el moro. Y bueno, uno tiene que preparar a la población, hacerle ver a los uruguayos que están en esa situación de que están pasando un momento difícil, producto de este gobierno y de la visión y de la línea económica que han marcado, hacerles saber que van a llegar a su domicilio, que les van a hacer las mismas promesas que hace 5 años, o alguna promesa distinta. Pero en definitiva, esto exige una presencia del Frente Amplio en el territorio. Y ese trabajo, bueno, intentamos hacerlo, sabiendo, sobre los pies en la tierra, pero bueno, sabiendo que todos somos necesarios, cada uno con su perfil, con sus características, pero aportando al proyecto fundamental y común, que es el Frente Amplio. Andrés, el jueves Búsqueda informó que vos mantenés una buena relación con el Partido Comunista y que se prevé la posibilidad de que integren un paraguas común en las elecciones nacionales. ¿Qué respondés ante este planteo? No, paso a paso, ¿no? Esto es paso a paso. Yo creo que ahora hay que poner la cabeza en junio. Hay que poner la cabeza en junio, tratar de acá al norte del país. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante aquí en el norte del país. Todas las semanas estamos yendo a algún departamento, Artigas, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó. El próximo fin de semana, el día 3, voy a estar en la ciudad de Rivera. Hacemos un acto ahí en la avenida Bernabé Rivera, cerca de lo que es la frontera misma con la ciudad de Santana. Y bueno, estamos concentrados en eso. Queremos tratar de tener una buena interna, de aportarle y sumarle al Frente Amplio en esos territorios, y después de la interna nos sentaremos a conversar. Yo creo que lo importante ahora es que el Frente empiece a marcar la cancha, votar mejor que en 2019, creo que es el primer objetivo, y bueno, ojalá podamos votar mejor que el Partido Nacional. Ojalá que todos los Frente Amplistas fueran a votar a la interna. Las últimas internas han demostrado que no pasa eso, ¿no? Por distintas razones el Frente Amplista no va a la interna, va así después de octubre. Pero creo que es un error darle esa ventaja a la coalición y al Partido Nacional de decir cómo vota la interna, ¿no? Entonces, ojalá que podamos entre todos motivar para que el Frente Amplista también vaya a votar a junio. Está claro que eso le va a dar una legitimidad, la mayor legitimidad posible. Creo que cuanto mejor sea la votación, eso más legitima los resultados de esa interna. Luego de la interna, el Frente decidirá la conformación de la fórmula. El 16 de marzo quedará aprobado en un plenario nuestro programa de gobierno, y a partir de ahí, bueno, difundir nuestro programa de gobierno, difundir nuestra propuesta y poner toda la carne en el asador, como decimos aquí, en lo que va a ser esa interna, en donde el Frente Amplio de forma unitaria tiene que empezar a marcar la cancha. Andrés, pensando justamente en las internas de junio y en esto que decíamos de tu vínculo con el Partido Comunista, ¿es un hecho, tú seguís firme en que no vas a bajar esta precandidatura para apoyar a Carolina Cose? Lo hemos expresado varias veces y nuestra intención es ir hasta junio, porque entendemos de que el Frente necesita, en esos territorios que mencionaba hace un instante, necesita que haya también una militancia importante, una militancia del Frente Amplio. Lo hemos dicho, lo marcamos en el propio Congreso, de que la intención nuestra es ir hasta junio, porque entendemos lo mismo que entendemos que precisamos a Mario Vergara también en esta instancia. Pues las 4 candidaturas son necesarias, reitero, con sus perfiles, con sus características, uno llegándole a un determinado sector de la población, otro a otro ámbito, otros sectores del país, pero todos sabiendo que el objetivo fundamental es el Frente Amplio. Por tanto, en el caso de la precandidatura de Andrés Lima, hasta junio, hasta el final, porque entendemos que es lo que le va a sumar al Frente Amplio. Andrés Lima, intendente de Salto, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes y bueno, un saludo a todas y todas.
Gracias. los compatriotas que nos están escuchando y bueno, gracias por esta nota y un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Nada que perder.